Muy buenas noches, damas y caballeros. Gracias a sus historias, cuando empezaron a sugerir el tema que hoy nos reúne aquí, es que muchos de ustedes comenzaron a enviarnos sus relatos de secretos en la familia. Esto involucra todo tipo de temas, desde lo paranormal hasta lo aterrador que no necesariamente involucre siempre algo del otro mundo. Hay cosas que a lo mejor pueden ser un poco difíciles de escuchar, se los adelanto, ya sabe que no seremos gráficos por aquí, pero la imaginación al escucharlos, eso es lo que marca toda la diferencia, así que le pedimos escuchar algunos con discreción, igual se los avisamos. Comenzamos. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y el primer relato de hoy fue enviado por una persona que nos solicitó solo le llamáramos Rubí, quien desde Guayaquil, Ecuador, nos cuenta lo siguiente. Prefiero no decir exactamente de qué parte de Guayaquil soy. Mi apellido no lo menciono y solamente es por mamá. Ella sabe que escucho contenido de este tipo y alguna vez le dije que contarían lo que hacían mis abuelos. A ellos nunca me gustó visitarlos. Vivían a 2 calles de nuestra casa y como a mamá le encantaba ir a verlos, en la mayoría de las ocasiones cuando podía zafarme de esa situación, usando de excusa tareas o lo que fuera, tenía que ir. Cuando íbamos, su trato nunca fue grosero hacia mí. De hecho, casi no teníamos buena relación. Y todo eso fue después de una ocasión en que fuimos como siempre. Solo que yo ya tenía para ese entonces 15 años. Y aproveché que mi abuelo no estaba en su casa. Había salido a quién sabe dónde, en bicicleta. Mi mamá estaba platicando con mi abuela en el patio. Entonces yo me puse a ver por ahí qué tanto tenían mis abuelos en su cuarto. Sé que estuvo mal, yo lo sé, porque son sus cosas, soy plenamente consciente de ello. Pero ahí, viendo sus cajones, su peinador, vi un ropero, uno que no tenía puertas. Del lado derecho tenían ropa colgada de mi abuelo. Al parecer eran puras cosas de él. Y del lado izquierdo, 3 repisas, donde estaban sus cosas personales. Sin embargo, en la de en medio, había una repisa llena de puros frascos, iguales de tamaño, como de unos 5 o 7 centímetros de alto, todos con tapas de color rojo, y en la orilla de las tapas donde iba la rosca, todos tenían un listón color rojo. Me acerco para verlos bien, y cada uno de estos frascos tenía una etiqueta con un nombre diferente de mujer, solo que no podía ver bien al interior de ellos porque tenían como un líquido algo oscuro, no llegando a color negro, más bien parecía como lodo, café, pero algo veía por ahí, por lo que tomo uno de ellos y lo muevo. Y como no era tanto líquido, veo que al recostar este frasco, lo que estaba cubierto por este líquido eran dientes. Lo suelto rápido, me dio mucho asco sinceramente, pero tomé los demás, hice lo mismo, y si bien no pude verlos todos, los que vi tenían lo mismo. Todos eran dientes de, al parecer, mujeres diferentes. Y yo creo que por haber estado sumida en eso, no me di cuenta de que ya habían entrado a la casa, mi mamá y mi abuela, que mi abuela me sorprende desde el pasillo y me acuerdo muy bien que me dijo algo como que si había encontrado los tesoritos de mi abuelo. Yo no le dije nada, me salí de su cuarto pidiéndole perdón, y mi abuela caminó por el pasillo, coincidiendo conmigo afuera de su cuarto y me dijo que no, agarrándome de la muñeca, volviendo a entrar a su cuarto y llevándome al ropero, diciéndome que ahora los viera bien. Mi mamá corrió al cuarto y le dijo a mi abuela que parara, y mi mamá me soltó de la mano de mi abuela, quien ya me estaba acercando a la cara uno de estos frascos con dientes, diciéndome que las conociera. Mi madre y yo salimos de ahí. Mi mamá regañaba a mi abuela, diciéndole que esas cosas no se hacían, que yo era una niña, que mi abuelo que tenía que estar haciendo eso, pero mi abuela le decía a mamá cosas como que qué tenía de malo, que ya tenía edad para que yo supiera eso. Y mamá me sacó de ahí. Nos fuimos y durante el camino yo iba impresionada aún
sin decir nada, hasta que ella, con mucha pena, me decía que no quería que me enterara de lo que hacían mis abuelos, pero me dijo que mi abuela, ella cuando era joven se dedicaba a la brujería por una señora con la que trabajó, que por eso se separó muchos años de ella, porque hacía cosas terribles, y mi abuelo, él tuvo aventuras con varias mujeres y mi abuela, cuando se enteró de esto, le dijo que lo iba a perdonar, pero con la condición de que si él quería seguir haciendo esas cosas, tenía que llevarle algo de esas mujeres, cosas que mi abuela luego las usaba para lo que hacía sus trabajos, esas cosas tan horrendas que le encargaba la gente. Y mi mamá dice que no tenía idea de cómo es que conseguía eso, si mi abuelo les ofrecía dinero a esas personas para que le dieran sus dientes o qué, que solo pedía que no fuera algo horrible como se lo imaginaba. A partir de ese día yo trataba de ya no ver a mis abuelos. Si acompañaba a mamá, la esperaba en el auto. Ella nunca pudo soltar a mis abuelos, quienes aún hoy en día siguen con vida. Ella es muy apegada a ellos, por más que la tratan muy mal, por más que mamá siempre me dice que siguen haciendo sus cosas. Mi abuela, según ella, ya no es bruja, ya no hace encargos, pero mamá me dice que mi abuelo le sigue llevando frascos nuevos, con dientes, con nombres distintos de mujeres nuevas y que ahí lo siguen coleccionando. Desde ahora los invito a comentarnos, ¿hay secretos en su familia que entren en la categoría de lo perturbador, inexplicable o paranormal? Vamos comenzando con esto, y ahora Esteban K., desde Texas, Estados Unidos, nos cuenta lo siguiente. Sé que cada quien tiene sus costumbres, su manera de lidiar con cosas que puede que no entendamos quienes no pasemos por la misma situación de quienes se nos ocurra. Pero esto es distinto, porque pasó dentro de mi familia. Somos de San Antonio, Texas, y con contar esto no pretendo hablar mal de mi tía, para nada. Solo quiero contarles algo muy raro que ocurrió, en torno a un secreto o costumbre que tiene. Y todavía pasó algo más con ello. Verán, mi tía, hermana de papá, a ella desde que tengo uso de razón jamás le conocí alguna pareja. Eso claro que no está mal, pero tiene que ver con esto. Yo ya tenía 18 años cuando pude procesar bien el por qué mi tía, cuando íbamos a su casa, ella tenía 3 muñecas de estos modelos que se les llama Reborn, que se sabe, mucha gente compra para lidiar con el duelo de haber perdido algún hijo. Estas muñecas son de silicón, hasta donde sé, jamás las toqué. Yo no las conocía hasta ese entonces, y mi tía tenía 3, 2 niñas y un niño, que básicamente son muñecos de recién nacidos, que tú los veías y parecían reales, en serio, daban la impresión de que estabas viendo a alguien real. Pero sus muñecas no tenían ni una sola función, no hablaban, no hacían ruido, no se movían, nada. Solo mi tía las trataba como bebés reales. Entonces era usual que si íbamos a visitarla, de repente a mitad de la plática, ella decía que le diéramos un minuto, que digámosle Sasha estaba llorando. Se levantaba corriendo y oíamos cómo la arrullaba en su cuarto, porque a lo lejos oíamos un shh, 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 shh. Y a veces fuera con Sasha, con Michael o con Daira, vamos a llamarles así, las dejaba recostadas en su cuna o las traía a la plática cargándolas en brazos, mientras parada los arrullaba. Esto lo de lidiar con un duelo me lo explicaron mis papás cuando tuve la edad para entenderlo. Entonces jamás lo vi raro. Eso sí, nunca me dieron buena espina esas muñecas, por lo real que se veían, y repito, jamás las escuchamos hacer ni un solo ruido. Mi tía decía que las oía llorar, que era cuando se ponía de pie o a veces les decía: «Qué bonito te ríes, Daira, mira, ya te están creciendo los dientecitos». Y mis papás le seguían el juego. Esas muñecas no hacían nada, pero mi tía decía que las oía. Como les decía, ella tenía 3 muñecas, porque eran iguales, dice mamá,
a los hijos que mi tía perdió. Nunca pudo tener hijos, siempre terminaban falleciendo lamentablemente, y mis papás me dicen que seguramente las habría mandado a hacer para que se parecieran lo más cercano a sus hijos, y con esos muñecos ya tenía más de 5 años, nunca los dejó. Y pasa que una tarde, cuando fuimos a verla porque cayó enferma, mi mamá quiso ir a ayudarla con las cosas de la casa. Mi tía prefería estar reposando en la sala, recostada en un sillón, y mientras veíamos una película, a los 3 nos ganó el sueño, con la televisión encendida. Pero a mí me despertó un ruido que venía del fondo de la casa de mi tía. No alcancé a oír bien qué era, y ya no escuché nada, por lo que fui al baño, que quedaba en un pasillo, a la mitad, donde al fondo estaba el cuarto de mi tía. Y cuando salí del baño, yo les juro por mi vida que oí el llanto de un niño. Este llanto no era desesperado, era bajito, como cuando los recién nacidos están llorando, más dormidos que despiertos, y como si apenas estuvieran a punto de soltar el grito del llanto. Esto sí que me asustó, y pensé en abrir la puerta del cuarto de mi tía, pero a la vez pensaba en esas muñecas, porque siempre las tenía ahí, en una cunita a cada una, y mejor caminé a la sala. Llego y mi tía se despierta alarmada, diciendo que Daira estaba llorando. Ya en la sala no se oía nada, la tele no hacía mucho ruido, pero aún así no podías escuchar lo que yo oí en el pasillo, porque ese llanto era tenue. Pero mi tía se levantó. Mi mamá ni cuenta se dio, porque mi tía no dijo esto gritando ni nada, solo se paró, y oí cómo entró a su cuarto. Yo caminé, la seguí, parándome a mitad del pasillo, donde escuché que mi tía, como dejó la puerta abierta de su cuarto, hablaba con esas muñecas y aparte de escucharla diciendo: «Ya, Daira, ya, shh, duérmete, se te fue el sueño, ¿eh?». Oí la risa de una niña, muy bajita, al mismo tiempo que mi tía estaba hablando. Creo que la inmensa mayoría podríamos identificar bien cuando una voz sale de una bocina, mucho más la de una bocina de alguna figura como un juguete, una muñeca, y esa risa sonaba tan real. Entonces, del susto, me fui directo a la sala. Desperté a mamá susurrándole, diciendo que había escuchado a las muñecas de mi tía riéndose. Y mamá, un poco adormilada aún, me tomó del brazo y lo que me dijo para nada me tranquilizó. «Ya sé, hijo, déjala, no te asomes». «¿Cómo que ya sabes, ma? Dime, ¿hacen ruido o no? Porque yo las acabo de oír». «No, hijo, ahorita hablamos si quieres. Vámonos, nada más veo que tu tía esté bien y nos vamos». Para que mamá haya preferido irse antes que cualquier otra cosa, me decía mucho. Entonces yo solo escuché que mi mamá habló desde el pasillo con mi tía, diciéndole que ya nos íbamos, y mi tía solo le respondió desde allá que sí, estaba bien, que luego nos veía agradeciéndonos. Mamá regresó conmigo. Salimos, yo también me despedí de mi tía desde la sala, y cuando nos subimos al auto empezamos a platicar rápido de eso. Y yo le dije que había escuchado claramente a esa muñeca llorando y luego riéndose, para que mamá me respondiera: «Sí, ya sé, por eso me dan miedo esas muñecas. Yo sé que no hablan, que no se ríen, no hacen ruido y, ¿sabes? Yo no he escuchado que hagan ruidos, pero tu papá, una tarde que salimos tu tía y yo a comprar unas cosas, y tu papá se quedó a esperarnos en casa de tu tía. Cuando estábamos en la tienda, él me mandó un mensaje pidiéndome que no nos tardáramos, porque él había escuchado a esas muñecas riéndose a su lado. Porque tu tía, ya ves que a veces las deja en la cuna, en alguna parte de la casa. Esa tarde se las dejó a tu papá encargadas en la sala. Y cuando regresamos de la tienda, tu papá me dijo que en todo lo que estuvimos tu tía y yo afuera, él las escuchó varias veces reírse. Y él, a pesar de que no es miedoso para nada, lo vi asustado, porque dijo que fueron varias veces que las escuchó, riéndose de la nada. Y él también está consciente de que no tienen funciones como esas.
Yo no quiero pensar mal de tu tía, pero a mí se me hace que algo les hizo a esas muñecas, que ya no es solo que no las pueda soltar por el fallecimiento de sus niños, sino que ya se apegó, para mal, a ellas, y a lo mejor ellas también se apegaron a ella. Luego de ese día, mis visitas fueron un poco más esporádicas. Entré a la universidad y ya casi no podía ir a su casa. Era ella quien visitaba a mis papás y yo la veía en su casa, y en ocasiones llevaba a esas muñecas con ella y las dejaba acostadas, tapadas, ya sea en el cuarto de mis papás o en el mío. Pero yo, afortunadamente, no vivía ahí. Sin embargo, algo muy curioso de esto es que cuando se lo conté a mis primos, a quienes casi nunca veía, ellos no tenían idea de que esa tía tuviera esas muñecas. Nadie sabía, y mucho menos que esas muñecas sí hacían ruidos de repente, aunque no tuvieran esa función. Vámonos ahora hacia Colima. Una persona que nos pidió no mencionáramos su nombre, esta noche nos cuenta lo siguiente, que para este relato le pido algo de discreción, sobre todo si hay pequeños escuchando por ahí. No voy a ser gráfico, ya saben, pero si gustan podemos brincarnos esta historia. En la barra de reproducción están separados los relatos de hoy por capítulo. Teniendo esto en cuenta, vámonos con la historia. Yo sé que esto quizás estuvo pasando desde que era más pequeña, pero puede ser que por mi edad, por bloquear los recuerdos, hiciera que no tuviera claro un recuerdo, válgame la redundancia, que desde cuándo me pasaba lo que les quiero compartir. Es una mezcla de muchas cosas, y todo pasó cuando vivimos un tiempo en casa de mis abuelos, en el 87, en una ciudad muy pequeña, casi pueblito, llamado Coquimatlán, en Colima. Fuimos a vivir con mi abuelo porque él, desde que yo era pequeña, vivía solo. A mi padre le ofrecieron un muy buen empleo en el centro de Colima, entonces nos salía mejor vivir con él. Total, no pagaban renta y le servía de compañía a mi abuelo que viviéramos ahí con él, ya que un tío se ofreció a mudarse ahí, pero dentro de unos meses. Desde que tengo memoria, echando cálculos porque no me queda tan claro, yo creo que fue desde los 5 o 6 años que me dormía sola en una habitación en esa casa, y durante la noche una señora entraba a mi habitación y... ¿cómo contar esto? Ella entraba, cerraba la puerta de mi cuarto, y a veces esto era lo que me despertaba, el sonido de la puerta, o si no, el que yo sintiera que esa mujer, a quien nunca pude ver bien por la oscuridad del cuarto, pero sabía que era una persona mayor. Ella, voy a cuidar mis palabras, pero me trataba como cuando una pareja se quiere mucho y se demuestra afecto. A mí nunca me gustó esto, pero yo recuerdo que esa señora me regañaba. Decía que tenía que obedecer a mis mayores, y para no entrar en tanto detalle, era eso. Así fueron varios años. No era cosa de todas las noches que dormíamos ahí. Solo de vez en cuando que llegaba esta señora. Por lo que yo entendía, sería alguna vecina de casa de mi abuelo. Solo que por el tiempo que estuvimos ahí, mi abuelo era muy amigo de toda la gente de su calle. Y no se parecía a nadie esa señora. Tampoco le decía nada a mis papás, porque esa mujer me ordenaba que no dijera nada, que me iban a regañar. Hasta que cumplí un par de años más, tuve unas complicaciones de salud en la que mi mamá se dio cuenta, porque involucraban zonas de mí que la señora que salía en las noches, pues tenía contacto con ellas. Y como yo era más grande, me acuerdo que mi mamá apenas me preguntó unas cosas, pero se alarmó, y recuerdo que llegando ese día a casa de mi abuelo, papá llegó apurado a la casa. Se encerraron los tres en un cuarto, mi abuelo y mis papás. No pude escuchar nada de lo que hablaron, pero esa noche nos fuimos a otra casa. A 2 casas de ahí, que yo no sabía también era de mi abuelo, y vivimos ahí unos años más. Nos mudamos, no me explicaron nada. Crecí, aliviada de que ya no viéramos a esa señora, cuando una tarde, ya teniendo yo 14 años, mis papás junto a mi abuelo
Me sentaron una tarde con ellos y hablaron muy seriamente conmigo de eso que no había pasado por mi mente desde hace muchos años. Mis papás me preguntaron que si recordaba eso que les decía cuando era niña, lo de la señora que iba a mi habitación con esas actitudes. A mí me daba pena acordarme, pero sí, lo hacía. Les dije que sí, y mi abuelo me dio un marco con una foto de una señora a quien reconocí rápido. Esa era la primera vez que tenía clara la imagen de esa mujer, la que iba a mi habitación. También confirmé que no era ninguna vecina que iba para hacerme eso, y les dije que era ella, parándome del sillón, algo nerviosa por verla ahora bien, en una foto muy antigua, ya casi como color sepia, y mis papás me tranquilizaron. Luego me veían los tres, se volteaban a ver entre ellos y parecía que querían decirme algo, pero como que no se decidían quién lo haría, y mi abuelo lo hizo. Él me dijo que la persona de la foto era mi abuela. De principio le creía, claro que sí, pero era imposible. No podía ser porque hasta donde yo sabía, mi abuela había fallecido hace mucho, 10 años más o menos según me dijeron, antes de que yo naciera. Y mi mamá luego me dijo que sí, había fallecido, pero que no me habían contado por qué. Resulta que mis abuelos vivieron un tiempo en un pueblo que no sé si sea sano mencionar la ubicación, pero estaba al sur de Coquimatlán, muy cerca, un poco más rural, y allá vivieron ellos dos, hasta que mi abuela, en la noche, una parte de la comunidad de los vecinos fueron a sacarla de su casa del cabello, porque habían descubierto por varios pequeños del pueblo que ella andaba haciendo cosas muy parecidas a las que yo les conté a mis papás que hacía cuando iba a mi cuarto. Mi abuelo no sabía nada de esto, y tratando de defenderla esa noche, se enteró de todo porque los vecinos sí separaron lo que hacía mi abuela, a lo que era mi abuelo por su parte, porque a él todos lo querían, y a ella también. Pero por sus hijos supieron que las veces en que a ella le pedían que se los cuidara, cuando tuvieran que salir por lo que sea, ella aprovechaba y hacía estas cosas. Era un pueblo, toda la gente se conocía, eran muy unidos entre ellos. Entonces, cuando fueron por mi abuela los vecinos y le contaron todo a mi abuelo, ella no lo negó. Al contrario, dice mi abuelo que decía comentarios muy groseros respecto a los hijos de los vecinos, por lo que mi abuelo supo que eso lo había hecho con todas las intenciones y no era quien realmente creía. Él la soltó, se apartó y se la llevaron al monte. Allá no sabe qué tantas cosas le hicieron, pero falleció a manos de los vecinos. Y a mi abuelo, por su parte, lo trataron muy bien. Nunca tuvieron resentimiento de ningún tipo, muy por el contrario, y mamá también me lo confirmó, que los vecinos tenían más atenciones con él por el lamentable caso de mi abuela, pero nunca se disculparon por lo que le hicieron a ella, y él me dijo que nunca esperó ninguna disculpa de su parte, porque lo que hizo ella no tenía perdón. Y no terminó todo ahí, porque cuando mi abuelo ya no soportaba la idea de vivir en aquella casa, porque la recordaba mucho, veía a la calle o pasaba por el monte donde se la llevaron los vecinos y la dejaron tirada. No era sano para él. Empacó sus cosas, recogió la casa y encontró mucha ropa de pequeños guardada al fondo de un cajón de mi abuela. Era ropa usada y él sabía bien que no era de, por ejemplo, mi mamá o de mis tíos. Les preguntó a los vecinos si eran de ellos y algunos le dijeron que sí, era la ropa de sus hijos. Pasó el tiempo, se mudó, y mamá fue la que me dijo que creyó haber visto a mi abuela caminando por la casa una noche, y la vio justo cuando ella estaba embarazada de mí. Podía pensar que solo fue una ocasión que la vio por error o imaginación. Sin embargo, cuando papá también la vio una noche, caminando de la sala al comedor, supo que mamá no había visto mal. Era verdad, mi abuela había regresado de no sabemos dónde,
Y ellos, por más que no creyeran en fantasmas, apariciones, todo eso, no tenían duda de que era ella quien hacía esas cosas cuando entraba a mi habitación. Cuando una persona es mala en vida, quien se sigue apareciendo una vez deja este mundo, ¿será tal cual la misma esencia de la persona? Porque en muchos casos, cuando alguien fallece, y nos han contado, su imagen es la que se aparece, y hace cosas malas que en vida nunca hizo. Se dice que algo toma la apariencia de esta persona para hacer cosas malas, pero en este caso, donde la persona ya es mala, da lo mismo, ¿no? ¿Por qué cree que pase? Imelda López, desde Colombia, nos cuenta esto. No me molesta decir mi nombre, mi apellido, ese lo llevo muy en alto. El que haya pasado esto no tiene nada que ver con el resto de la familia. Mis padres, toda mi infancia, nos decían a mis hermanos y a mí que nos cuidáramos de los desconocidos porque nos podían hacer algo malo. Precauciones como todas, ¿no? Pero desde que éramos pequeños, mis hermanos menores y yo, que somos 3, siempre le tuvimos miedo a mi abuelo paterno. Él era una persona muy mala, según nos contó una tía, quien era la única que se atrevía a hablar por todos nosotros. Mi abuela nunca quiso tener más de 2 hijos, pero mi abuelo lo hizo a la fuerza cuando eran jóvenes, si saben a lo que me refiero. Por esto, mi abuela llegó a tener 11 hijos en total. Pero aún así, después de todo lo que le hizo pasar a mi abuela, él nunca quiso a mis tíos, los trataba muy mal, de toda forma que se imaginen. Por ello, mis tíos nunca iban a verlos. Sin embargo, papá era muy apegado a la abuela. A mi abuelo no, pero pues el ir a verla implicaba que conviviéramos con él, quisiéramos o no. Y como éramos pequeños, nunca tuvimos voz ni voto en eso. Había ocasiones en que mis papás tenían que salir o incluso si ellos andaban por ahí salían a la tienda, ya fuera a mandados cortos o largos. Cuando no nos veían, mi abuelo nos trataba muy mal. ¿Quién sabe qué tantas cosas siempre desquitaba con nosotros? Que solo nos quedábamos quietos en la sala de su casa, viendo la tele, hasta en volumen muy bajo para no llamar la atención o para que no recordara que estábamos por ahí. Porque si nos veía, empezaba a decirnos cosas groseras. Si se nos ocurría decir algo, nos levantaba la mano y pues hacía cosas que nos dolían mucho. Le decíamos luego a nuestros papás, y ellos solo nos decían: es que entiéndanlo, ya está grande, no tiene paciencia para muchas cosas. Pero si estaba esta tía de la que les comento, ella nos defendía y decía que no es que fuera grande, es que él siempre fue así, malo con quien fuera, que por eso nadie lo quería. Y mis padres nunca decían nada, sabían que tenía razón. Hasta nosotros que éramos niños lo sabíamos bien, porque independientemente de cualquier cosa, mi abuelo siempre nos trató así. Aparte, él en ese entonces tenía apenas 60 y tantos años. Nosotros teníamos entre 8 y 12 años. Esto era algo de lo que el resto de la familia nunca decía nada. No es que no les importara, es que ellos se alejaron a tiempo. Vaya, hicieron bien. Por eso mis papás siempre preferían callarse o nada más alejarnos tantito, o pedirnos que lo entendiéramos, el por qué mi abuelo era así. Y ya de grande, pensándolo bien, nunca tuvo razones para ser así con todos, incluidos sus hijos, porque empezó obligando a mi abuela a tener tantos hijos que al final él no quería, contrario a mi abuela, quien siempre los trató muy bien. Y esto me lo dijeron mis papás y mi tía. Una mañana nos dejaron mis papás en casa de mis abuelos. Papá tenía que ir a trabajar y mamá tuvo que llevar a mi abuela al hospital a consultar. Tenía que entrar con ella a consulta y a nosotros no nos dejaban entrar con ella. Por eso nos dejaron en la casa de mis abuelos. Y mi abuelo no tardó nada en empezarnos a decir de cosas, a tratarnos de una forma que daba tanta repulsión nada más al verlo. Era de mañana, como a las 8, cuando ya nosotros, hartos de las cosas que nos hacía, abrimos la puerta de la sala. Pero afuera había una reja aparte que tenía un pasador muy duro, el cual nunca podíamos abrir nosotros, siempre teníamos problema con él.
Entonces nos quedamos gritándole pegados a esa reja a mi abuelo, que ya no nos hiciera nada. Él nos jalaba, nos agarrábamos de la reja, pero sí se llevó a mis hermanos, que solo los movió a la sala, y en eso un señor desde afuera empezó a preguntarme que qué teníamos, y yo, llorando, le dije que mi abuelo nos estaba haciendo cosas muy malas. Mi abuelo se asomó, le empezó a decir también de cosas al señor, que se fuera, que qué le importaba, que nos habíamos portado mal y este hombre, a quien yo nunca había visto, le dijo que de ser así no estaríamos llorando tan desesperados. Mis hermanos no dejaban de gritar desde adentro que nos ayudara, y yo le pedí que nos abriera, poniendo la mano en el pasador. Mi abuelo me la quitó. Él trataba de cerrar ahora la puerta de madera, aún y conmigo entre el espacio de la reja y la puerta. El señor gritándole a mi abuelo que me estaba aplastando, y cuando el señor abrió la reja, pude salir, más por el empuje de la puerta de mi abuelo que por mí misma. Yo abracé a este señor, diciéndole que mis hermanos aún seguían adentro, quienes no tardaron en salir abriendo la puerta y mi abuelo, correteándolos desde el interior. Luego, todos nos quedamos afuera con este hombre, y mi abuelo le gritaba a los vecinos que nos quería robar este señor, quien se asustó al ver a los vecinos saliendo. Pero cuando nosotros les empezamos a decir a los demás que no era cierto, que era nuestro abuelo quien nos estaba haciendo cosas malas, los vecinos le empezaron a decir cosas muy horribles ahora a mi abuelo. El hombre con quien estábamos parados no sabía qué hacer. Seguíamos parados a mitad de la calle, y fue que una vecina quien se acercó al señor a preguntarle que si era de por ahí, y él le dijo que no, que vivía algo más lejos, pero que había empezado a trabajar en una tienda de la misma calle, en la esquina, a una a la que íbamos de vez en cuando. Y luego la vecina, con la que habíamos hablado una que otra vez, le dijo al señor que ella nos podía cuidar por mientras. El hombre como que no sabía bien si irse o no, pero yo, siendo la mayor, le dije que si la conocíamos, nos podíamos quedar con ella. Y mi abuelo se encerró apenas los vecinos le gritaron de cosas. Ahí nos dimos cuenta de que ya lo conocían bien. Le agradecimos tanto a ese señor que los tres lo abrazamos, siendo que ni lo conocíamos, pero nos había sacado de casa de mis abuelos y él se fue a la tienda. Y como a la media hora el señor llegó a la casa de la vecina, nos llevó algunas cosas que tanto él y el señor de la tienda nos habían regalado para el mal rato. Él nos dijo que le contó lo que pasó a su jefe cuando le explicó la razón por la que llegó tarde. Nos regalaron botanas y comida para que la vecina nos preparara mientras llegaban mis papás, y luego ya regresó a la tienda. Pero cuando mamá regresó con mi abuela, que la vecina la vio, pero no nos llevó a casa de mis abuelos, sino que le habló a mamá para que fuera a su casa, y ahí le contó todo. No importó que nosotros le dijéramos lo mismo a mamá. Ella nos regañó, diciéndonos que para eso nos había dejado con mi abuelo, que qué teníamos que andar haciéndole caso a desconocidos, y hasta la vecina le repitió que el señor nos ayudó a salir porque mi abuelo nos estaba haciendo cosas de las que en serio no puedo mencionar por la plataforma. Y a mamá eso le dio igual. Nos llevó casi arrastrando a la casa de mis abuelos, y por suerte, los pocos minutos que estuvimos ahí, mi abuelo no salió de su cuarto. Cuando regresamos a casa, mi mamá le contó a mi padre, y con él nos fue todavía peor. No nos hacía lo que mi abuelo, pero nos hacía sentir muy mal, aunque mínimo ya no nos dejaron en casa de mis abuelos. A mis papás les daba vergüenza que los vecinos de allá los vieran llegar ahí porque se enteraron que todos le dijeron cosas a mi abuelo por hacernos lo que siempre nos hacía. Y solo por esa cuestión ya no fuimos, porque les daba pena que supieran ahora sí con exactitud todo lo que nos hacía él. Solo por eso, nunca por lo que fue realmente. Y cuando crecimos un poco, yo me desviaba de camino a la escuela y pasaba de vez en cuando con el señor de la tienda. Él seguía trabajando ahí, se hizo socio del dueño de la tienda, y le tomamos tanto cariño por habernos ayudado a escapar de mi abuelo. A la vecina de enfrente también le tomamos mucha confianza,
y a pesar de que ese hombre era un completo desconocido, nos ayudó con eso que mi familia prefería callar, culparnos a nosotros luego con el tiempo. Entonces ya no sabíamos bien de dónde venía el peligro realmente. Lo cierto es que debemos cuidarnos de todos, claro que sí, pero también hay gente buena por todas partes. Por ahí hay un dicho que considero es cierto, que somos más los buenos que los malos. Pero ¿qué pasa cuando en la familia hay secretos así que nos demuestran que basta con una sola mala persona dentro de nuestro círculo cercano de confianza, que luego nos enteremos de cosas aterradoras para ver que el miedo puede venir de muchísimas partes y tiene diferentes colores? Cuéntenos, ¿en su familia hay secretos así? Cuídese mucho y si nos cuenta, será un placer conocer su historia, la cual en este canal siempre trataremos con mucho cariño y respeto. De antemano, muchísimas gracias. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.